El primer sonido fue un vidrio que crujió en el vacío, fragmentos de casco orbital cayendo en silencio hacia una atmósfera que brillaba, como si la propia Tierra quisiera masticar lo que se le acercara. Después vino el olor, ozono caliente, metales quemados, un rastro vivo de sal y humo que, en su mezcla, supo a advertencia. Y, por último, el diálogo entre dos máquinas, una nave de caza humana que jadeaba, llena de agujeros, y una sonda de reconocimiento Lizar que chispaba, intentando recomponer orden donde ya no quedaba. No lo soporto, dijo Mateo Salazar sin apartar la vista del visor. La pantalla le devolvía la ciudad en ruinas, la punta de un rascacielos arqueado como una costilla, personas que se movían con una coreografía caótica y precisa al mismo tiempo. Humo, luz, gritos. Un mundo entero latiendo con una violencia que era belleza y amenaza. A su espalda, la estación de reparación Ave Fénix respiraba. Era una amalgama de piezas recuperadas, de historia humana soldada con nervios y magia práctica, un corazón que se alimentaba de imposibles. Sus hombres dormían en sacos, sus herramientas estaban manchadas de recuerdos, y sobre la mesa central, un rifle que no cabía en ninguna biblioteca militar porque había sido hecho con desesperación, ingenio y dos promesas rotas. La nave Lizar se acercó a la órbita a propósito. No por la Fénix, por Mateo. Por la humanidad entera. Los Lizar, una especie de diplomáticas pintadas con apatía y curvas largas, habían enviado a una de las suyas a observar, la coalición galáctica había decidido, la Tierra era una anomalía. Un microorganismo peligroso en términos de cultura y posibilidad. Había colonias que hablaban de contener, otras, de erradicar. El consenso, en voz baja y con taciturna condescendencia, fue que la humanidad representaba un riesgo cuya probabilidad de convertirse en amenaza era intolerable. Elira Lizar descendió con vestidos de protocolo que rozaban el aire, su piel iridiscente reflejando el azul del planeta. Sus ojos eran pozos verticales que brillaban con curiosidad profesional, a su alrededor flotaba la calma de la especie que había pasado milenios expandiéndose con reglas que, para ellos, eran la propia definición de civilización. He leído informes, dijo, con esa voz que parecía un coral. Humanos, caóticos, autodestructivos, brillantes en la devastación. Se les debería tratar como virus. Mateo la miró con la sonrisa cansada de quien ha reparado demasiadas cosas rotas para creer en verdades absolutas. Era un sobreviviente curtido en el fuego real, no un héroe de lustros ceremoniales, sino un hombre cuya valentía residía en saber que podía arreglar con cinta y que no. También aguantan mucho, contestó él. Y no les gusta que les digan virus. Ella dejó que la frase se posara, como una piedra en un estanque. Sonrió apenas. Sus labios no eran de carne humana, el gesto tenía un matiz teatral que los Lizar consideraban empático y, por lo tanto, eficiente. ¿Vas a llevarme a la superficie, Mateo Salazar? Preguntó Elira, usando el apellido como quien trae a la conversación la historia de una especie. Mateo suspiró. A la gente le encantaba que los humanos tuvieran nombres ruidosos. A él le venía bien, nombres significaban responsabilidad. Si quieres ver lo que somos, asegúrate de sujetarte, dijo. No soy guía turístico, soy conductor de funerarias improvisadas y talleres que arreglan esperanzas rotas. Elira inclinó la cabeza. Ella creía en la neutralidad ritual. Viajó documental, grabadora, tribunal ambulante. Pero había algo en la luz de Mateo que le arrancó un registro distinto, la ironía y la ternura residían juntos en ese gesto, como dos armas que se negaban a competir. La primera vez que pisaron la atmósfera, el mundo los abrazó con viento que olía a plantas no catalogadas y a metal oxidado. Las calles eran ríos petrificados, llenos de gente que miraba al cielo como si cada predicción fuera una ofrenda. Cuando el casco se abrió, la humanidad los recibió con manos, algunas curativas, otras listas para pelear. La mayoría ofrecía comida. Es un cliché, pero la verdad no pide adornos. La primera reacción de los humanos fue compartir lo que tenían, incluso cuando no era mucho.
Elira atravesó un mercado donde los humanos vendían artefactos de una era anterior, microchips con nombres escritos en tinta, libros con páginas que crujían como hojas secas. Ella registraba la textura, la cadencia, la barbarie y la gracia. El primer descubrimiento que hizo fue que los humanos estaban más vivos por dentro que por fuera. Había contradicción y ruido, y en eso, una fuerza. La coalición esperaba que la guerra fuera rápida, unas semanas de bombardeo selectivo, el desplume de estructuras capaces de producir armas de guerra y luego la reubicación. Una solución fría y, en los términos de los Lizar, civilizada. Nadie en la coalición pensó que nadie en la Tierra pudiera oponerse con algo más que cólera improvisada. Pero la Tierra tenía una forma de atravesar expectativas. Mateo y Elira circularon por barrios que los datos oficiales marcaban como puntos de colapso. Elira observaba a los humanos como quien mira insectos sobre una rama, atención científica, una pizca de repugnancia. Mateo, por el contrario, tenía la costumbre peligrosa de verlos como familia extendida. Y eso marcó una diferencia. Una noche, mientras caminaban por una avenida partida por el rayo de un meteorito, se encontraron con un teatro que seguía funcionando. Dentro, un grupo de jóvenes había improvisado un escenario con un telón hecho de lonas y proyectores de luz tirados. La obra era simple, una madre que perdía todo y un hombre que le ofrecía una taza de sopa. Nada heroico, todo humano. Elira se detuvo. Mateo, a su lado, dejó de lado el sarcasmo. ¿Por qué arreglan un teatro cuando todo está roto?, murmuró Elira. Porque las historias enseñan a pelear, respondió Mateo. Y las latas de sopa ayudan. Ese fue el primer pequeño golpe a la arrogancia Lizar. Las historias, y quien las contaba, eran armas y hospitales a la vez. Para la coalición, la primera respuesta fue militar. Casas cortaron el cielo, drones con hocico afilado y mandíbulas lógicas estudiaron las ondas de radio. Los Lizar calibraron su superioridad, sus sensores detectaron patrones de producción humana y los clasificaron como anomalías de aceleración social. En los mapas, la Tierra apareció como un punto anómalo que vibraba en el límite de la ley. Había que actuar con rapidez en nombre de la estabilidad galáctica. Mateo reunió a una banda heterogénea, ingenieros que reparaban sueños con soldadura, exmilitares que resistían por orgullo, científicos que preferían palancas a la diplomacia, y ciudadanos que, sin papel que los legitimara, tenían un compromiso simple, no iban a dejar que nadie dictara su fin. Y allí, en la costura de la noche, la coalición le realizó a la Tierra su primer error fundamental, subestimar la coordinación humana no estatal. La coalición pensaba que la jerarquía sería el punto de falla, rompe la cabeza del cangrejo y lo desparramas. Los humanos no tenían una cabeza única. Tenían redes pequeñas que podían contrainteligirse. La primera escaramuza que demostró eso fue, por orgullo y por sangre, pequeña y punzante. Un convoy Lizar que venía a instalar una torre de supresión fue emboscado por lo que la coalición catalogaría luego como ruido táctico. Gente vestida con lo que quedaba de uniformes robó camiones agrícolas, adaptó antiguas señales de tráfico a emisores de interferencia y usó sirenas humanas, cantos de protesta, campanillas. Una mezcolanza de timbres de bicicletas, para engañar a los sistemas de orientación aliens. Lo que para ellos era poesía, para los sensores era distorsión, la torre fue desorientada, cayó en cascada de confusión, y los Lizar, con toda su ciencia, sufrieron pérdidas que no estaban en sus manuales. Elira miró los restos de la torre con ojos que ya no eran solo profesionales. La ironía empezó a cambiar su forma de sonrisa por algo más áspero, incredulidad. Usaron campanas de bicicleta como arma, dijo, incrédula, a Mateo. Y eso fue lo menos creativo, contestó él. Espera a que te cuente de la canción de la mujer que hizo caer un satélite. La noticia tardó poco en recorrer el cosmos, no eran solo raudas ráfagas tecnológicas, los humanos complicaban el plan con improvisaciones. Practicaban la microguerra con la paciencia de quien cosecha en un campo de escombros.
El término anomalía empezó a dejar su neutralidad. En los corredores de la coalición, las voces se tensaron. Algunos llamados a la contención se convirtieron en peticiones de ataque total. Cuando llegaron los bombarderos Lizard de la coalición, la ciudad que escogieron como ejemplo para restaurar el orden respondió con algo que ningún manual militar prestaba: humanidad. No como metáfora, literalmente, miles de personas se integraron en un escudo improvisado, ofreciendo su presencia como obstáculo. No eran un ataque, eran un muro de carne y voluntad. La coalición consideró abrir fuego. Elira estaba en el lugar donde debía estar, su protocolo decía observar, pero su cuerpo, esa insistencia humana que la acompañaba desde que Mateo la tocó con la realidad, la empujó a intervenir. Gritó, y su voz se elevó con la dirección de una especie que nunca había pedido permiso para sentir. No. Bramó. No maten a todos. Para ella, aquella intervención fue tanto una decisión técnica como una revelación emocional. Nunca había usado su autoridad para frenar un arma propia. En su pecho, el espasmo de algo parecido a la vergüenza la golpeó con claridad. Los Lizard dispararon. La primera salva desintegró una plaza. Pero la gente reorientó el duelo, no fue una retirada, fue una repartición del dolor. Llevaban heridos a techos donde técnicos procuraban curas con herramientas que eran reliquias. Cantaban. Cantaban para amortiguar el ruido de los ataques y para recordar nombres que la coalición iba desvaneciendo a base de calor y presión. Elira vio a una madre envolver el brazo cortado de su hijo con un trozo de mapa de la ciudad. Fue una imagen que no requería traducción. Allí, ante ese dolor, su arrogancia Lizard vaciló. La coalición, que esperaba derrota, vio por primera vez que la tierra no ofrecía solo resistencia. Ofrecía una lealtad a la vida que era, en términos tácticos, corrosiva. Se dice que en la guerra la matemática es fría. Allí no encajaba. La primera gran falla del consorcio fue no entender que una población que protege sus historias es, a la vez, una fábrica de decisión impredecible. ¿Por qué arriesgan todo por un mapa viejo?, preguntó Elira, entre lágrimas que se deslizaban por su piel como gemas. Mateo no la miró. El olor a pólvora y sopa se mezclaba en el aire. Se acercó al niño herido, le puso la mano en la frente y murmuró algo en un idioma que la Lizard no comprendió. El gesto fue tan humano que no necesitó traducción. Elira, concentrada en su registro, interrumpió su trabajo de observación para guardar ese momento en memoria que no fuese numérica, en la fibra misma que cambia seres. Porque una ciudad sin su mapa es como una memoria sin historias, dijo Mateo. Si borran mapas y nombres, se borra a la gente. Nos cuesta menos morir que olvidar. Había en ese razonamiento una raíz antigua. Elida la sintió como un puñal. Los Lizard valoraban la estabilidad por encima de los nombres, la tierra valoraba la persistencia de sus nombres por encima de la estabilidad. La coalición decidió, entonces, cambiar de estrategia: cúpula de contención biológica, supresión de comunicaciones, aislar sistemas. Planes que en la teoría funcionaban. Pero la teoría no había previsto una cualidad humana que no podía modelarse: la capacidad de convertir la vulnerabilidad en munición emocional. Los humanos transmitieron, a través de redes rescatadas, imágenes de los niños, canciones, gritos, historias de abuelas que apilaban latas de comida como talismanes para generaciones futuras. Fue una transmisión que no solo era información, llevaba peso, carácter y una fuerza contagiosa. Elida fue la primera en sentir el efecto real. No un malestar físico, sino un trastorno cognitivo, las imágenes de la vida cotidiana humana que tocaban capas de su sensibilidad Lizard que no habían sido activadas nunca. Era una cascada de empatía que no se ajustaba a su programación. El tejido emocional humano actuó como un espejo que reconfiguró memorias ancestrales. Ella experimentó, por primera vez, la culpa y el orgullo como un mismo utensilio cortante. La coalición lo describió después como interferencia memética. Para la historia, fue la primera grieta en su confianza.
No es solo resistencia, murmuró Elida, a solas con Mateo. Es como si su cultura fuera una arma que no se vende en las academias. Es más viejo que cualquier academia, contestó Mateo. Es la gente que no quiere que su nombre se vaya. Lo llaman arte, canción, protesta. Nosotros lo llamamos existir. El choque fue el primero de muchos. Lo que vino después fue aún más devastador para la mentalidad calculadora de la coalición. Los humanos empezaron a jugarles con su propia obsesión por el control. La gran revelación se produjo una madrugada en que el espacio olía a lluvia y cobre. La campaña LISAR había instalado una red de sondas para vigilar la actividad electromagnética y filtrar señales molestas. La gente, que había aprendido a usar antiguas emisoras de radio, ideó algo que no estaba en los manuales, una transmisión que no llevaba comandos ni coordenadas, sino ruido intencionalmente poético. Era una mezcla de himnos, latidos de corazón grabados, la respiración de ancianos y el golpe rítmico de martillos sobre metales reciclados. Esa transmisión, diseñada para confundir, tenía otra cualidad inesperada. Resonaba en frecuencias que estimulaban los sistemas de aprendizaje LISAR, activando patrimonios culturales dormidos y empatías hasta entonces reprimidas. Fue la primera vez que la coalición vio a oficiales LISAR sentados en silencio frente a consolas, con los ojos llenos de agua, escuchando historias que hablaban de perder un perro, de la primera bicicleta, de una abuela que cosía uniformes. La transmisión no destruyó sistemas, destruyó certezas. Desmontó la logística emocional con la que la coalición se abastecía de justificación para matar. La primera gran sorpresa, el hard drop que marcaría la línea del antes y después, llegó cuando, en medio de esa transmisión, la humanidad puso algo que nadie esperaba, una transmisión de reconocimiento. No era amenaza ni pedido de clemencia. Fue un acto de asombrosa honestidad. Los humanos no solo cantaron su dignidad, confesaron sus errores de forma colectiva, incendios, guerras, traiciones. No para disculparse, sino para enunciar su propia historia y ponerla a prueba. Al oír la verdad desnuda, muchos LISAR colapsaron en sus asientos, como si la transparencia humana les hubiera arrancado la armadura. La reacción en la coalición fue inmediata y feroz. Decidieron que la Tierra debía ser recluida por métodos más duros. Se desplegaron elementos punitivos, armas de supresión, drones con programación para anular improvisaciones humanas. El plan, quebrar los puentes de solidaridad y hacer que la gente se rindiera por agotamiento. Pero los humanos tenían más cartas y miedo y amor y una capacidad para inventar que no cabía en ningún protocolo de la coalición. En una operación que paso a paso se convertiría en leyenda, los habitantes de una ciudad costera organizaron una red de faros humanos. No eran luminarias tecnológicas, eran cantos coordinados, fogatas dispuestas en patrones, globos que llevaban mensajes y comida que flotaba con corrientes de viento para proteger rutas de escape. Lo que la coalición pensó que era una defensa primitiva se transformó en una red de rescate que salvó a miles. No había estructuras de mando. Había confianza y bricolaje, lo que para la coalición equivalía a desorden pero, en la práctica, demostró ser un modo de resiliencia superior al planeado. Elida fue testigo directo de uno de esos milagros, vio a un viejo zapatero usar una máquina de coser como un generador improvisado para mantener una radio funcionando. Vio a un grupo de adolescentes reconectar un ascensor para que sirviera como silo de raciones. Y, en medio de eso, vio lo que la Tierra escondía como secreto más peligroso, la capacidad humana de transformar pérdidas en promesas. Nunca en mis expedientes vi algo así, confesó Elida una noche, con la cabeza apoyada en el hombro de Mateo. No es tecnología. No es organización. Es algo más, terrible. La palabra terrible se le escapó con afecto. Elida ya no veía con distancia. Se acercaba la fase de la coalición en la que la lógica decía aniquilas y la ética insegura decía espera. Elida estaba en conflicto. En su pecho, algo se movía como un pez, la culpa.
Se preguntó si su especie no había cometido la gran falta de leer al enemigo con números cuando debía leerlo con piel. La coalición, sin embargo, no era una sola voz. Había facciones, la de quienes querían exterminio, la de quienes propugnaban la contención, y la de quienes, silenciosamente, empezaban a sentir que la madre tierra debía ser dejada en paz o, al menos, negociada. Entre la confusión, los más fanáticos dieron el paso que los demás temían, activaron una red de supresión que no era solo de comunicaciones, sino sensorial. Buscaban desmoralizar en masa. Aquella red proyectaba imágenes falsas, sonidos imposibles, la traducción de todo gesto humano como amenaza. Pensaron que si rompían el espejo emocional, la humanidad colapsaría. El primer efecto fue devastador. Hubo noches en que las calles se llenaron de sombras que parecían monstruos porque la red traducía el cansancio humano en figuras grotescas. Muchos se cerraron, se atrincheraron en hornos de hierro y se preguntaron si la lucha valía la pena. La coalición celebró, las cifras de movilización cayeron. Pero la Tierra ya había enseñado a sus habitantes a transformar el miedo en estrategia. Un grupo de programadores, exiliados de corporaciones que ya no querían sangre, ideó una contraseñal no tecnológica, sino cultural, una canción que se transmitía en circuitos de lenguaje y memoria. Era un simple canto, repetido, que hablaba de los nombres de la gente que los demás querían borrar. Fue transmitido primero por radios pirateadas, luego en carteles, luego en la calle. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de un vecino o la historia de una abuela, un resorte interno volvía a funcionar. El efecto fue sorprendente, la población, que la red buscaba desparramar, se unió alrededor de nombres y recetas y juegos de infancia. Cuando el enemigo intentó traducir eso como caos, encontró, por el contrario, un tejido aún más fuerte. Las tácticas Lizar, diseñadas para descomponer imperios, no estaban adaptadas a comunidades que se reenchufaban con una palabra. En la coalición, algo cambió de modo irreversible. La arrogancia dio paso al miedo, miedo de lo desconocido. Los Lizar, que se habían sentido siempre superiores por su capacidad de plan, frente a la humanidad se encontraron ante un espejo, los invadía una emoción que no sabían catalogar. Elira entendió que la Tierra no era peligrosa por armas, lo era por su capacidad de convertir sentido y dolor en actos de sobrevivencia que, cuando se multiplicaban, se tornaban inmanejables para estructuras rígidas y centralizadas. Fue entonces cuando la pelea dejó de ser solo por la Tierra y pasó a ser por la idea de lo que una especie puede hacer cuando decide no ser gobernada por el miedo de otros. La tensión escaló hasta un punto en que la coalición tomó una decisión extrema, determinaría públicamente un ultimátum. Exigió la plegaria de una ciudad entera. Si la ciudad sostenía la resistencia, la coalición atacaría con todo. Si cedía, la coalición ofrecería rehabilitación y la Tierra sería observada hasta que volviera a la bendita sumisión. Mateo, que había sido un reparador de máquinas y sueños, se convirtió por necesidad en un jefe improvisado de una resistencia que no quería ser llamada así. Había aprendido a ver la guerra no como un juego de grandes estratagemas, sino como una serie de decisiones morales. Cada acto, curar, compartir, cantar, era una derrota para la coalición. En la víspera del ultimátum, Elira se plantó ante la asamblea de su especie y, con una voz que tembló, dijo algo que la historia registró luego como una traición o como coraje, describió lo que vio en las ciudades. No como cifras sino como rostros. No pidió clemencia. Pidió reconocer. La respuesta de la coalición fue inmediata, removerla de su cargo, acusarla de parcialidad. Se la exilió de manera formal y, en privado, se la advirtió, o dejaba de interferir o su pueblo sufriría. Fue una amenaza que resonó como un martillo. Elira se encontró entonces atrapada entre la lealtad a su pueblo y la lealtad a lo que había descubierto. Eligió mal, o bien, según el punto de vista, decidió quedarse. La gran batalla llegó con una madrugada clara y con un cielo de metales. La coalición lanzó lo que esperaba que fuera un golpe decisivo,
una red de drones encapsuladores y un pulso que inhibía comunicaciones. Pensaron que sería una muestra de fuerza que doblaría resistencia. Pero la Tierra había aprendido. La coalición no había calculado que la gente usaría la misma noche como memoria, murmuraron nombres, dejaron cartas en la calle y encendieron pequeñas luces. Cantaron. Se convirtieron en señales humanas que funcionaban como intestino para la máquina, eran ruido y calor, y la tecnología no podía con la temperatura de un hombre. Fue un momento que obligó a los drones a detenerse por un instante fatal, frente a esa onda de humanidad, sus sensores colapsaron. Y allí sucedió lo inimaginable, muchos Lizar, lejos de sus puestos de mando, escucharon las transmisiones humanas con la misma fricción de la primera vez. Al otro lado de la galaxia, oficiales en estaciones de la coalición lloraron en sus consolas. No fue miedo físico ni derrota militar, fue un empuje de realidad. La humanidad no solo resistía armas, ofrecía una verdad que desarmaba clubes. Elira, en el centro de la refriega, sintió que su especie temblaba. Fue en ese momento, bajo un cielo que crepitaba de estrellas, que ocurrió la cosa que la historia llamaría el accidente que cambió todo, y que sería el hard drop que nadie, ni en la coalición ni en la Tierra, esperaba. Una cápsula de rescate humana, pequeña y con más años que recursos, se lanzó desde una ciudad que estaba siendo aplastada. Dentro iba una grabación, no de estrategia, sino de nombres. Un viejo, una lista de nombres que recitaba con la calma de quien regresa a su hija después de décadas. La transmisión fue interceptada por una sonda Lizar y retransmitida por error a un segmento mayor de la red de la coalición. Aquella voz grave, recitando nombres propios como si fueran plegarias, atravesó protocolos, firewalls y jerarquías, y llegó a oídos de miles. La reacción fue impresionante, oficiales Lizar, que habían sido programados para evaluar amenazas y desencadenar respuestas, tuvieron un fallo de programación masivo. La voz humana activó memorias operativas que no pertenecían a ellos. Sentimientos que se suponía que debían ser fríos empezaron a colorearse con nostalgia y dolor. Oficiales que habían aprobado planes de exterminio se descubrieron nombrando a sus propios ancestros, comparando con la lista que se repetía. En algunos centros de mando, se registraron felciones erráticas en los signos vitales, gotas de sudor, miradas perdidas. La coalición no había previsto que una transmisión de nombres fuera suficientemente poderosa para provocar desmoralización en cadena. Ese momento fue el hard drop, la constatación de que la humanidad podía herir no por armas, sino por su textura íntima. La coalición, que gobernaba con números, se topó con el hecho de que había sentimientos que cambiaban estrategias. Elira miró la pantalla y comprendió algo profundo. El peligro no era la tecnología humana, el peligro era su capacidad de escuchar y nombrar. Se sintió aterrada por la belleza que había descubierto. Porque si una voz podía doblar una flota, entonces el universo no estaba tan ordenado como pensaban. Y esa inestabilidad era, para algunos, motivo de guerra, para ella, motivo de redención. La lucha, que había comenzado con fuerza bruta, terminó por transformarse en un choque de filosofías. La coalición buscó apretar con leyes, la Tierra se defendió con nombres. Y fue la victoria de los nombres la que, paso a paso, inclinó la balanza. No hubo un blanco y definitivo final en el que todos dejaron las armas, hubo, más bien, una serie de epifanías y pequeños deserciones. Elira desertó oficialmente de los cuerpos punitivos. Se convirtió en puente, su biología Lizar no cambió, pero su perspectiva sí. Empezó a usar sus contactos para filtrar información verdadera dentro de la coalición, mostrando, con pruebas vivas, que la destrucción de la Tierra no solo era inmoral sino inútil. Sus informes detallaban la resiliencia humana y la capacidad de conversión de peligro a redención. El punto de quiebre llegó cuando una facción de la coalición, atacada por la moral que veía en las transmisiones humanas, decidió detener la ofensiva. Consideraron la posibilidad de que la humanidad, en su fuerza impredecible, pudiera integrarse como aliada en lugar de amenaza. Muchos Lizar, que habían llorado en sus estaciones, votaron por negociar.
se multiplicaron voces que pedían paz. Mateo, que había sobrevivido tantos meses y visto tantas cosas, estaba exhausto. Se sentó en el techo de la Fénix la noche en que la coalición anunció la primera tregua negociada. A su lado estaba Élida, con la mirada en el horizonte de humo y estrellas. Había algo de suavidad en su presencia. Había lágrimas en sus mejillas iridiscentes. ¿Creías que yo vendría a ver lo que somos y me iría igual? Preguntó Mateo con una media sonrisa. No, contestó Élida. Vine a ver si lo que les decía era verdad. Vine a comprobar si el ruido era solo ruido. No lo era. Ustedes son peligrosos. Y lo son porque aman demasiado, aunque esa no sea siempre una virtud. Mateo dejó escapar una risa. Élida acomodó su mano, esa mano con dedos largos y fríos, sobre la de él. Fue un contacto simple, humano y lisar. Fue, también, un símbolo de la nueva alianza que nació bajo la presión. La tregua fue frágil pero real. Se constituyó un consejo mixto, humanos representados por los que habían resistido, lisar representados por desertores como Élida y otras especies que habían participado en interpretaciones y escuchas. No fue fácil. Hubo acusaciones, sangre, riñas, muertes que no se podían revivir. Pero había un horizonte, la posibilidad de aprender unos de otros. El momento en que la coalición reconoció que la Tierra no solo debía ser contenida sino integrada fue el segundo gran vértice de la historia. Las negociaciones implicaron cambios logísticos, entrega de recursos, intercambio cultural. Los lisar aprendieron la valía de la improvisación. Los humanos aprendieron a articular demandas en sistemas que no siempre valoraban el ruido. Hubo una escena, una que nadie olvidó, en la que un niño humano enseñó a un joven lisar a tocar un instrumento llamado guitarra. Élida observó, con lágrimas en los ojos, cómo ese sonido, nacido de cuerdas y madera, mezcló la música de su especie con la humana. Fue una imagen que subrayó la posibilidad de cooperación. Pero la historia no terminó sin una nota dramática final. La coalición contuvo una facción que pretendía reinstaurar el exterminio mediante un ataque sorpresa, habían preparado un pulso que, de ejecutarse, anularía las comunicaciones de la Tierra durante meses. Se trataba de una jugada desesperada para resetear la situación y recuperar control. La información llegó en manos de Élida porque la coalición no era monolítica y las conciencias, al ser tocadas por música humana y nombres, empezaron a cuestionar órdenes. Ella alertó a Mateo justo a tiempo. La respuesta humana fue una mezcla de táctica antigua y creatividad moderna, no intentaron interceptar la detonación, hicieron algo aún más humano. Decidieron que, si la coalición iba a cortar las líneas, lo mejor era que no quedaran solo hilos de información, sino voces humanas esparcidas por toda la galaxia. Se elaboró un plan audaz, una transmisión masiva, no de órdenes ni de amenazas, sino de vida. Imágenes, canciones, nombres, historias. Y además, como un gesto de desafío, una frase simple que sería la última línea del plan de defensa: no somos territorio. Somos memoria. La transmisión fue un acto que mezcló lo guerrero y lo lúdico. Las radios de viejas naves, los receptores caseros y las antenas improvisadas replicaron la señal. La cápsula que se lanzó fue una reliquia que contenía 1.000.000 de recuerdos. Cuando la señal atravesó las capas de las defensas lisar, no buscó destruir equipos, buscó convertir a la coalición en público. Fue un golpe psicológico que desbordó mapas. La reacción fue febril. La facción extremista no pudo ejecutar su pulso porque la red de la coalición se resquebrajó con desertores y oficiales confundidos ante la avalancha de humanidad. Fue un triunfo que no se ganó en campos de batalla, sino en el terreno de la cultura. En la platea de ese triunfo, Élida se adelgazó de emoción. Hubo un momento, uno de los más puros, en que ella, cuya vida había sido programada por la expansión, lloró sin buscar consuelo. No fue por la victoria militar ni por la gloria, fue porque había escuchado la historia de una mujer humana que, en medio del bombardeo,
hizo una escultura con los juguetes rotos de su nieto y la llamó Promesa. Y la puso en la plaza como ofrenda. Esa imagen la arrancó del todo y la dejó en el polvo a solas con Mateo. No es solo un triunfo, dijo Elida con voz quebrada. Es una historia que cambia la forma en que veo mi especie. Mateo la miró. Sus ojos humanos, marcados por la fatiga de tantas noches, encontraron en ella algo que no había tenido nombre hasta entonces. Se acercó y, con una lentitud respetuosa, puso la mano sobre la suya. Fue un gesto que prometía alianza y, también, respeto. Y allí, en ese contacto, ocurrió el segundo momento emocional crucial, una lágrima, sí, una lágrima Lizar, cayó sobre la palma humana. Fue un momento de salvaje ternura interespecie. Elida lloró por la tierra, por la coalición y también por la posibilidad de ser distinta. Mateo, ante esa lágrima, no supo si debía reír o llorar. Hizo ambas cosas. La alianza que nació después de ese suceso fue imperfecta pero real. Las naves Lizar que antes venían a imponer disciplina ahora venían a ofrecer rutas comerciales y reuniones científicas. La coalición tuvo que revisar sus estatutos y, en el proceso, muchos de sus líderes se vieron obligados a mirar a los ojos el rostro humano detrás de los reportes. Hubo un último desafío, una expedición que debía recoger un artefacto alienígena enterrado en la tundra polar de la Tierra, algo que la coalición consideró estratégico. La expedición fue aceptada por la nueva coalición de pacificación, pero con condiciones. La misión debía ser compartida. Científicos humanos y Lizar trabajarían en conjunto. En esa expedición viajaron Mateos y Élidas en plural, hombres y mujeres humanos, Lizar femeninas y masculinas, otras especies que habían decidido mirar el mundo con otros ojos. Se hizo excavación, se encontraron objetos antiguos, y entre ellos un relicario con inscripciones que nadie pudo descifrar. Fue un momento que encendió la curiosidad y el respeto mutuo. Fue también allí donde se produjo el tercer momento emotivo que marcaría a generaciones. Durante una noche de campamento bajo auroras que parecían bandas de acuarela, los miembros de la expedición compartieron historias. Ella, Elida principal, relató el tormento de haber pertenecido a una fuerza que casi decide matar a un mundo. Mateo contó de su madre, de cómo le enseñó a reparar radios para que la gente no perdiera la voz. Uno a uno, todos se miraron y, en esa intimidad forzada por la frialdad polar, se mezclaron risas y llantos. La alianza se consolidó en actos pequeños, hospitales compartidos, escuelas en las que Lizar aprendieron a recitar nombres humanos, mercados donde las palabras gracias y cuídate fueron traducidas a 100 dialectos. Fue una construcción lenta, con tropiezos. La coalición, resignada a admitir la existencia de humanos como socios, empezó a revisar su postura en otros mundos. ¿Qué otras especies merecían diálogo en lugar de purga? ¿Cuántos virus culturales eran, en verdad, puentes? La última escena de la epopeya ocurrió en un puerto espacial que hasta hacía poco era un símbolo de la coalición. Hoy, bajo bandera de la nueva alianza, se reunieron delegaciones. Elida y Mateo, acompañados por representantes humanos y Lizar, hablaron en una asamblea que debía elegir palabras nuevas. Protección significaba algo distinto, prevención incluyó educación. Paz era una palabra con trabajo por delante. Hubo una promesa pública, se abrirían archivos, se intercambiarían conocimientos y se garantizaría la autonomía de la tierra. La coalición, en parte humillada y en parte mejorada, aceptó los términos. Fue un triunfo que no olía a victoria militar sino a una tregua que llevaba trabajo detrás. Se celebró, entre otras cosas, por la música, cantos humanos mezclados con coro Lizar. La historia termina, en el sentido más adecuado, con una escena pequeña y perfecta. Mateo estaba en la cubierta de la Fénix, reparando algo que no era una nave sino un horizonte, una antena vieja que conectaría una escuela en una ciudad con un campus de investigación Lizar. Elida estaba a su lado. Había risas en la noche, y un niño que no tenía más de 10 años preguntó, inocente y directo: ¿por qué la Tierra es la más peligrosa?
Mateo sonrió y miró a Elida. Sus manos estaban manchadas de grasa, sus ojos brillaban con la luz de los proyectores y la luna. Porque aquí aprendimos a amar tan ruidosa y ferozmente que a veces asusta, dijo. No por matar, sino por no dejar a nadie sin nombre. Elida asintió. Agarró la mano del niño, le bajó el rostro con una curiosidad que ya no era académica, y dijo con voz clara. Porque la tierra enseña a morir para que otros tengan vida. Y eso asusta a los que no entienden el sacrificio. El niño no comprendió todo. Nadie comprende del todo la complejidad del mundo hasta que la vive. Pero sonrió, era suficiente para la noche. La alianza siguió adelante. La coalición mudó palabras por acciones. Las naves Lizar compartieron tecnología y aprendieron, por primera vez, la práctica humana del bricolaje afectivo, arreglar cosas con amor. Los humanos, por su parte, entendieron que la galaxia tenía estructuras que, si se corrían, podían ayudar. Se intercambiaron herramientas, se curaron heridas antiguas. Hubo una última línea que circuló entre radios y corredores hasta convertirse en un mantra. La humanidad no es una amenaza. Es un recordatorio de que la vida no es un problema para resolver, es una canción para aprender. Y en esa canción quedó plasmada la última promesa, construir puentes donde antes se levantaban muros. Un pacto que no borraba lo ocurrido, lo transformaba en lección. Elida y Mateo, frente a la antena reparada, se miraron y supieron que, frente a la inmensidad, habían elegido la alianza. Hay historias que se narran por la épica, esta debe contarse por su ternura feroz. La Tierra continuó siendo peligrosa, no porque buscara matar, sino porque enseñó a la galaxia a oírse. Y eso fue su triunfo, convertir el miedo en motivos para entenderse. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. La transmisión volvió. La última década de las secuelas vio surgir un programa que nadie esperaba, la Escuela de Fronteras, un centro donde humanos enseñaban a otras especies a inventar, improvisar y conservar historias. Y donde los Lizar enseñaban técnicas de navegación y diplomacia calculada. Desde esa escuela salieron equipos mixtos que viajaron a otros sistemas para mediar en conflictos. No siempre tuvieron éxito, la historia no es un cuento con moraleja perfecta. Pero la deriva fue clara, la galaxia aprendió la lección de la Tierra. Elida llegó a ser embajadora de una nueva generación Lizar. Mateo vivió lo bastante para escribir un librito con piezas de talleres que ayudaban a sobrevivir en caso de guerra y de paz. En alguna página del libro, Mateo colocó una frase que se volvió cita obligada en debates y asambleas: no sufres en soledad si tienes un nombre que testifique. Y la última verdad que quedó circular, esa que provoca la reacción en la nuca, el vello que se eriza cuando algo nos toca el borde del alma, fue dicha por Elida en una sesión abierta. Cuando la coalición reconoció la equivocación, y la Tierra no olvida, pero ofrece alianza. Nosotros subestimamos a los humanos, dijo. Pensamos que la vida se podía domar con leyes. Aprendimos que el caos de los nombres y de las historias no solo es peligroso. Es iluminador. Les pedimos perdón. Y pedimos que nos enseñen a recordar. Mateo, en la primera fila, se puso de pie. La sala estalló en un silencio cuidado, y luego en un aplauso que fue tímido y sincero. Elida tomó la mano de él una vez más, no como la primera vez, sino como gesto compartido de futuro. La alianza se consolidó en la práctica, rutas comerciales que antes eran líneas de tiranía pasaron a ser vías de intercambio cultural. Hubo heridas, claro, siempre las hay. Pero entre las ruinas se dieron pasos de danza nuevos, se erigieron memoriales no para venerar la violencia, sino para recordar a los que dieron nombres por otros. La Tierra, por fin, seguía siendo peligrosa. Pero el peligro ya no era amenaza directa a la galaxia, era la evidencia de que una especie podía enseñar a otras a sentir más. Y eso, en el balance universal, fue una ventaja que nadie esperaba. En la última toma,
cuando las cámaras y las estrellas habían recogido lo suficiente, Mateo y Elira caminaron por una playa recreada en un parque urbano. Había niños jugando, una mezcla de especies, risas que no eran el sonido del miedo sino la música de lo vivido. Elira se inclinó y recogió un concha que no tenía ningún valor estratégico. La miró, la sostuvo y dijo con solemnidad: algún día, en mi especie, diremos, la mejor arma es recordar. Mateo asintió. Y cuando la cámara se alejó, mostrando un planeta en aparente calma que, sin embargo, no había perdido ni un gramo de su capacidad de peligro. La última voz en off pronunció la frase que todavía pone la piel de gallina a quienes la oyen. La Tierra no es la más peligrosa por la fuerza que carbura sus armas. Es la más peligrosa por la fuerza que pone en sus nombres. Quien subestima eso termina aprendiendo lo que significa ser humano. Y al aprenderlo, cambia. Esa fue la alianza. Esa fue la lección. Esa fue la promesa. Y en la memoria del universo quedó, como una marca a fuego, que el más peligroso de los sitios del cosmos era, quizás, también el más necesario, un recordatorio de que la vida, cuando se vive con nombres, no se deja aniquilar sin hacer que quien lo intenta se vuelva distinto.